Hola, bienvenidos a este programa en español. Mi nombre es Victoria Balceda y junto a mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga luz y verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos el tema sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Muchas veces escuchamos el nombre Pascua de Resurrección, Pascua Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Es una celebración central en el cristianismo. Viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasaje, y se traduce como Pascua. Pero la palabra en inglés le llaman Passover, que significa, que es más aceptable a lo que es, significa pasar por alto. Pasar por alto porque fue exactamente lo que Dios hizo protegiendo a su pueblo israelita cuando estaban en Egipto. Los libros de Éxodos, Números, Deuteronomios y otros describen la historia del éxodo del pueblo judío de Egipto. La Pascua judía, esto como empieza esta celebración, conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto. La Pascua es la fiesta más grande e importante que podemos celebrar los cristianos. Porque, ¿qué es lo que celebramos? No es la misma de la época antigua de los judíos, sino que celebramos la resurrección de Jesucristo después de haber muerto en la cruz. Y ahora vamos a analizar los puntos y los beneficios de todo eso. Entonces nos muestra la resurrección de la muerte, que su victoria sobre la muerte es definitiva y su paso transformador en cada una de nuestras vidas que lo recibimos y creemos en ese sacrificio. La primera Pascua fue celebrada en Egipto y Dios da las instrucciones de cómo hacerlo a Moisés para que él lo transfiera a su gente. En Éxodo 11:1 nos habla que Dios va a enviar una plaga en donde va a morir todos los primogénitos. A esto le llaman la última plaga, la plaga número 10, que es la plaga de los primogénitos. Y le dice a Moisés que traeré sobre Faraón y sobre Egipto esta plaga, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Y el verso 5 nos dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Qué quiere decir? El primogénito es el primer nacido y generalmente es considerado para el hombre. Todo género masculino, sea de animales o sea de humano, iban a morir. Pero le da una salida. Y vamos a ver las partes que componen esta celebración de acuerdo a las instrucciones de cómo lo iban a hacer por primera vez. Vemos primero que involucra un sacrificio y lo vamos a hacer comparativo con lo que vivimos hoy en día y cómo va a ser nuestro enfoque y debe ser nuestro enfoque. Entonces, cuando Dios dio las instrucciones de qué hacerlo, lo primero iba a envolver un sacrificio. En Éxodos 12, del 3 al 7, vemos este sacrificio, donde dicen que debía tomar un cordero por familia. Un cordero es de la oveja bebé, ya sea de la oveja o de la cabra, de 1 año de edad, sin defecto.
debían sacrificarlo entre las 2 tardes del tercero y cuarto día. Acuérdense que los días contaban ellos a la hora que atardece, a la hora que el sol se oculta, es donde empieza el día del calendario hebreo o judío. Entonces tenían que sacrificarlo entre las tardes del día tercero y cuarto y comerlo allí. Su sangre, la sangre de este sacrificio, entonces la debían poner entre los dos postes de la entrada de la casa y el dintel, lo que estaba demarcando la entrada. Y todo aquel que estuviera dentro o detrás de esa marca de la sangre sería salvo. Pero debían comer la carne de ese sacrificio. ¿Qué quiere decir? Participar de ese sacrificio. Ahora, ¿por qué Dios espera 3 días? Si vemos cuando Jesús va a la cruz, Jesús resucita al tercer día. Y también es su sangre derramada la que nos va a proteger y nos va a limpiar de todo pecado. Nos va a presentar aceptables ante Dios Padre. En Lucas 22, del 15 al 20, nos narra esta historia cuando Jesús le dice a sus discípulos que preparen las cosas para celebrar la Pascua, al estilo de la tradición judía, porque recordemos que Jesús vino al pueblo judío y estuvo viviendo bajo la ley mosaica, la ley judía. Entonces, cuando era ya el momento, se sientan todos, Jesús con los apóstoles o sus discípulos, se sentaron a la mesa y Jesús les dice: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi padecimiento? Jesús deseaba, anhelaba grandemente ese momento. ¿Por qué? Primero porque iba a ser la última Pascua que celebraba en cuerpo humano aquí en la tierra y lo iba a compartir con sus discípulos, enseñándoles algo nuevo, enseñándoles y haciéndoles saber, conocedores de un nuevo pacto que es lo que Él firma con su sangre y con Dios Padre, y que es algo nuevo que de allí se inicia para adelante, para nuestra era. Y les dice cuánto he anhelado este momento. Y les está confirmando: antes de mi sufrimiento, antes de mi padecimiento. Y les agrega: porque les digo que no comeré más de ella, de la Pascua o de esta cena, hasta que se cumpla en el reino de Dios. En Mateo 20:28 nos habla que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto lo dijo Jesús mismo, con sus propias palabras de su boca. Lo da a conocer. Lo conocemos ahora, después de la cruz y después de mucho tiempo que ha pasado, porque hemos visto su manifestación y el testimonio que merece. Pero en ese momento, muchos de sus discípulos o los que lo escuchaban no entendían lo que él quería decir. Entonces vimos que en la Pascua incluía primero el sacrificio. Tenía la gente que escoger este animalito de 1 año de edad, alimentarlo, toda la familia compartir con él, como decir, enamorarse, encariñarse con el animalito, y luego era sacrificado. ¿Por qué Dios lo mostraba así? Porque Él había dado a su hijo amado, nos dice la palabra. Quiere decir que
Es un dolor en el corazón cuando nos desprendemos de alguien o de algo que realmente amamos. Y teníamos que sentir a cierto grado esa separación y el motivo del sacrificio para no sentirlo, que es algo barato, algo que no tiene valor, algo que es alejado de nuestro sentir. Luego de este sacrificio, entonces, involucraba la comida. ¿Cuál es la comida? El alimento que estaban preparando para la celebración. Éxodos 12, 8 al 10, nos dice que debían asar la carne al fuego. No podían comerla de ninguna otra manera, ni hervida en agua, ni cocinada en leche, ni en ninguna otra manera que asada al fuego. Y acompañarla con panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué significa esto? Panes sin levadura. La levadura en la Biblia muestra pecado, muestra cosas que cargamos, pero que no son de Dios, sino humanas. Los pleitos, las cosas que llevamos, el rencor, la ira, cosas que llevamos como humanos muchas veces en el corazón y nos dura por mucho tiempo. Dios no quiere que la carguemos con nosotros, quiere que nos limpiemos de todo mal, porque todo eso viene por el mal en nuestro corazón. No debemos dar raíz a eso, no debemos dejarlo crecer, sino eliminarlo. ¿Y cómo lo eliminamos? Participando de esta comida de la Pascua, de este alimento, de este sacrificio. ¿De qué manera? Éxodo 12:11 nos está explicando que ellos tenían que comerlo, esta comida de la carne asada al fuego, ceñidos vuestros lomos, le dice Dios. ¿Qué quiere decir ceñidos vuestros lomos? Ceñir, ¿qué significa? Apretar, amarrar, ajustar. Vuestros lomos, el lado de la cintura. Entonces les está diciendo que debían estar preparados. Ellos usaban túnicas y les está diciendo, ok, pónganse su cinturón, porque muchas veces no usaban el cinturón. Pero cuando tienes una túnica larga, para moverte rápido, a veces se te enreda entre las piernas y es incómodo. Al usar un cinturón ya lo estás fijando y te va a dar la libertad de movimiento. Aquí Dios fue muy específico en decir, ceñidos vuestros lomos, zapatos puestos y el bordón en la mano. Les está diciendo primero que el cinturón puesto está sujetando tu túnica y te vas a poder mover rápido y con facilidad. Tus zapatos puestos quiere decir que no vas a perder tiempo poniéndote las sandalias, sino que ya estás listo para empezar una caminata. Y el bordón, que es el báculo o el bastón, en tu mano, sosteniéndolo. Cuando tú tienes todo esto listo, preparado, ¿qué nos muestra? Una figura que vas a salir. Y encima les dice, y deberán comerlo rápidamente. ¿Por qué rápido? Dios sabe lo que ha de venir, lo que está en el futuro, lo que todos pensamos y cómo nos movemos. Al decirle, deben comerlo apresuradamente, es porque la orden del faraón, cuando los va a dejar salir finalmente de la esclavitud y dejar la tierra de Egipto, les va a dar un tiempo corto porque luego va a reflexionar y los va a perseguir, va a decir, uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué los he dejado ir? ¿Quién va a trabajar?
quién va a hacer el trabajo de ellos? No tenían gente. Acuérdense que el número de los israelitas viviendo en Egipto era mucho mayor que los mismos egipcios. Esta es la Pascua de Dios. Dios mismo lo declara así. Jesús, cuando les dice a sus discípulos, cuando vimos en el sacrificio, que preparen la Pascua y luego se sientan para comerla, para la celebración, Jesús da inicio allí a una nueva celebración que llamamos la Cena del Señor. Esa cena es la comunión con Él. Vamos a servirnos de lo que Él nos ofrece, la comida que Él nos da. Ya no es una que nosotros vamos a preparar, porque Él preparó todo por Él mismo. Nosotros solo tenemos que participar. Por fe la recibimos y no tenemos que hacer nada, porque ya está hecho todo. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, todo está terminado, todo fue hecho, no queda nada más por hacer. Amén. Jesús entonces incorpora esta nueva celebración y una nueva comida que presenta su cuerpo representado por el pan y su sangre representado por el vino. Nos da dos elementos para compartir en esa cena, en esa celebración, que es su cuerpo y su sangre, que es el pan y el vino. El pan, su cuerpo, sabemos que fue molido, que fue dañado, que fue triturado, que fue destrozado para que nosotros podamos ser enteros, completos, que no llevemos cargas, que no llevemos enfermedades, que no llevemos sufrimientos. Él ha tomado todo castigo y todo sufrimiento en esa cruz y la ha dejado clavada en esa cruz para que tú y yo no la carguemos. ¿Lo recibes? Por fe debemos recibirlo si es que queremos caminar en ese camino de su luz y con Él. Aleluya. Esta comida entonces reemplazó a la comida de la Pascua. 1 Corintios 5, 7 nos dice, es el apóstol Pablo hablando, pero él recibió de Jesucristo ya ascendido a los cielos esta revelación. Y nos dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que fuiste antes de conocer esta verdad o de participar en esta nueva cena de Pascua, todo lo que fue antes, todo lo que habías pensado, todo lo que habías creído, todo lo que habías recibido de enseñanza, déjalo atrás. Inicia con Él un camino nuevo. Y esta nueva masa que vas a ser, una nueva criatura, en donde son panes sin levadura, son en realidad así, pan sin levadura, pan que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Recordemos la Pascua original que indicó Dios a Moisés, el sacrificio del Cordero de 1 año, bebé, que debía su sangre marcar la entrada de las casas. Y quien estuviera detrás de la sangre, entonces iba a ser salvo. Hoy en día, la sangre de Cristo
derramada en esa cruz más de 2000 años atrás, tiene poder y seguirá teniendo poder hasta que Él regrese. Pero aquellos que creemos y recibimos por fe esta verdad, entonces su sangre nos va a marcar y ante Dios Él va a ver esa marca en nosotros. Aleluya. La promesa. La promesa nos muestra Éxodo 12, 12 y 13. Nos dice que todo primogénito fue herido. Los primeros hijos de los hombres y de los animales, eso estuvimos viendo. Pero donde vea la sangre del cordero, Dios declara, pasaré y no tendrán mortandad. Eso lo declaró en la primera Pascua. Y si la sangre del cordero libraba por la marca de los que estaban detrás de eso, porque lo recibieron por fe y le creyeron a esa promesa de Dios, le creyeron a Dios lo que había dicho. Hoy en día, la sangre de su Hijo amado, que tomó un cuerpo humano, no tiene más poder y más fuerza y más peso que el de un animal. ¿Es su Hijo unigénito? Definitivamente que sí. Entonces, Dios, hoy en día, cuando ve esa sangre marcada en ti, en tu vida, en tu corazón, en tu pensamiento, que estás constantemente agradecido por ese sacrificio y vives esa vida que Él te indica, es que Dios, ¿no crees que va a quitar las plagas que envió a Egipto de ti? Y como le promete a su pueblo y les dice, pasaré y no tendrán mortandad. Es que no quiere decir que van a vivir por siempre en carne y huesos y sangre, pero sí la vida eterna en el espíritu y el alma, porque estos dos tienen vida eterna. Pero depende de ti. Tu fe te ha de llevar al cielo o sencillamente al otro lado, al infierno. Nosotros decidimos. Jesús dejó en esa cruz toda enfermedad, todo mal, porque su cuerpo lo recibió. Nos dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiere decir que lo que pasó ayer pasa hoy y seguirá pasando en el futuro nuestro. Pero Dios no tiene ni pasado ni futuro, es el presente, es el yo soy. Y en el soy es el presente y es en donde vive por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces, en Éxodo 12:23 nos muestra que Jehová hirió a los egipcios, porque obviamente ellos no querían sacrificar al cordero, no querían participar en esto. Pero cuando ve la sangre en el dintel y en los dos postes, no dejó entrar al heridor para herir. El sacrificio en la cruz de Jesús, ¿qué nos ofrece? En Lucas 19:10 nos dice que nos reconcilia con Dios Padre, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Las ovejas perdidas de Israel era lo primero. Pero al rechazarlo, Israel es donde se abren las puertas para los gentiles, quiere decir para el resto del mundo, que no son judíos. Y es allí donde entramos todos nosotros. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quiere decir por medio de su sacrificio, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Solo si tenemos fe en Jesucristo vamos a ser limpios de pecados. Dios nos perdona
Y no es gracias a ningún rito religioso, ni a ninguna palabra de oraciones. Es por lo que tú tienes en tu corazón. Con la sangre que Jesús derramó, se estableció este nuevo pacto del que estábamos hablando, que reemplazó el que Dios había hecho con el Antiguo Testamento, con el antiguo pueblo de Israel, perdón. Podemos acercarnos ahora confiadamente a Dios, en oración llegar hasta su trono, porque somos hechos hijos de Él, hijos de Dios. Y ahora establecemos una relación personal. El pecado ya no es más tu amo, porque ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que ese poder que nos da el Espíritu que ahora vive en nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, podemos rechazar las cosas que no vienen de Dios y que no le agradan. Y es así porque nos da esa libertad. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Gracias al Señor Jesús en la cruz. Gracias por tu atención y hasta la próxima.